Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín. Bienvenidos a Ciudad Campus y hoy tenemos con nosotros a un investigador que seguramente llamará su atención porque ha hecho un estudio no solamente en la región antioqueña, sino que también sirve como un reflejo de buena parte de lo que ha sucedido en el país en los últimos años, pero también pues se remonta a la colonia. Les hablo de Juan Carlos Muñoz Mora. Él es profesor asociado del Departamento de Economía de EAFID y ganador de la tercera versión del premio Jorge Bernal con precisamente el libro que es el tema que hoy abordaremos en nuestro programa. Esta tierra es mi tierra, un trabajo de investigación en la región del Urabá antioqueño que redunda, por supuesto, alrededor de la tenencia de tierras y de pues cómo esta tenencia se ha ido transformando a lo largo de la historia y la incidencia que tuvo también el conflicto armado en esta región y en la tierra precisamente. Bienvenido, profesor Juan Carlos Muñoz, de verdad es muy agradable para nosotros poder tener esta conversación con usted. Y en primer momento, pues yo quisiera preguntarle cómo nace la idea de hacer este libro y por qué la elección de la región del Urabá antioqueño. Muchas gracias, Marisabel. Primero, agradecerte por esta invitación y este espacio. Y un saludo a todos los oyentes de la Radio Universidad Nacional. Bueno, este fue un proyecto que surgió como resultado de una agenda que empezamos hace un par de años alrededor de la pregunta de las estructuras de propiedad rural en Colombia. La gran pregunta que teníamos, bueno, que seguimos teniendo porque la agenda todavía sigue activa y seguimos haciendo investigación en esta área, era entender los efectos que ha tenido la concentración de la propiedad de la tierra rural en diferentes aspectos socioeconómicos, específicamente pues en términos de desarrollo, y por el otro lado entender cuáles han sido esas principales determinantes de los cuales han marcado o que han permitido que tengamos esa estructura de propiedad de la tierra. Esas dos grandes preguntas nos llevó a este proyecto. Este proyecto lo que busca es tratar de aportar al debate de cómo la exposición prolongada al conflicto armado puede afectar las estructuras de propiedad de la tierra. Como si después de que una región ha sido expuesta o ha sido afectada o ha estado en el medio de las confrontaciones armadas de largo plazo, esto cómo puede finalmente modificar, si esto genera, por ejemplo, mayor concentración, menor concentración, mayor informalidad o informalidad. Esa es la gran pregunta y claramente las implicaciones que tiene esto en aspectos como construcción de paz, como desarrollo territorial y demás. En esa motivación, lo que nos llamó mucho la atención el caso de Urabá. Urabá es, como muchos de ustedes saben, uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia durante muchos años. Siempre ha sido un poco lo que nos decía alguno de los actores durante la realización del proyecto, es como una suerte de laboratorio de la realidad del país. La mayoría de fenómenos sociales se presentan en Urabá con mayor intensidad y claramente con mayores efectos. Entonces Urabá tenía un montón de características que lo hacían muy atractivo desde el punto de vista investigativo, porque nos ofrecía un contexto interesante que puede ser aplicado a otros contextos, a otros casos en el territorio, y además nos brindaba también una oportunidad para hacer una reflexión hacia la construcción de paz. De ahí, María Isabel, surgió esta idea de empezar este proyecto en esta región, bueno, además de que es una región muy bonita. Sí, por supuesto. Ustedes además tienen ahí un ejercicio muy interesante porque pues es un punto neurálgico en el centro del conflicto del país, pero también tiene una geografía particular y de otro lado ustedes también se remontan a la colonia para, digamos, darle un curso histórico a este ejercicio de tenencia de tierras en la región. Cuéntenos un poco de eso. En el libro lo que nosotros empezamos es hacer una reflexión sobre cuál es el papel de la tierra
dentro de las diferentes relaciones que se construyen en un territorio. Un poco, si bien la pregunta central de nosotros estaba alrededor del conflicto, había una pregunta teórica inicial y es, oiga, ¿por qué la tierra se constituye en primera instancia en un motivador o en el punto de inicio del conflicto, luego se convierte en un botín de guerra y luego se convierte en un activo clave para el postconflicto? Entonces, lo que hacemos en el libro es hacer una reconstrucción teórica, reconstruyendo los diferentes valores de la tierra. Específicamente hablamos de tres grandes valores: el valor económico y político. Claramente la tierra es un activo líquido que permite indudablemente tener, digamos, poder económico, pero al mismo tiempo genera valor político, en el sentido de que me permite generar y construir como diferentes relaciones en los territorios a partir de la propiedad. Un ejemplo de ellos es simplemente las relaciones laborales que se dan entre los terratenientes y los otros habitantes, por ejemplo, de sociedades rurales. Hay otros valores que también que tenemos que tener en cuenta, son los valores estratégico-militar. Durante un conflicto, la tierra también toma un valor simplemente por su posición, ¿sí? Y hay otro valor que es el valor simbólico. La tierra es el escenario a través del cual se articulan las sociedades campesinas y las sociedades rurales. Y por tanto, tiene un valor importante simbólico para la tierra. Entonces, tener la necesidad de aproximarse a entender el problema de la tierra partiendo de esta aproximación teórica, donde entendemos de manera integral los diferentes valores de la tierra, nos llevó indudablemente a pensar o a iniciar inicialmente pues desde nuestro estudio, utilizando el método histórico y utilizando una metodología cualitativa inicialmente, hacer una reconstrucción sobre cuáles fueron como los diferentes movimientos desde como tú lo dices bien, desde la colonia, y luego, sobre todo en la mitad del siglo pasado, donde fue la mayor parte de la expansión en Urabá, en cada uno de los periodos históricos y cómo iban entrando diferentes actores, cómo iban entrando diferentes dinámicas de apropiación del territorio. El conflicto armado en Urabá entra dentro, o sea, digamos que aparece dentro de unas dinámicas territoriales que venían gestándose dentro de muchos años atrás, por la llegada de las bananeras, la llegada de los sindicatos y demás. Entonces, este enfoque teórico claramente nos llevó a usar un enfoque mucho más estructural en el cual teníamos que entender Urabá en sus diferentes momentos, no tanto claramente marcados por el conflicto, muchos de ellos, pero más allá del conflicto, nuestra gran pregunta es, bueno, ¿cuáles son los actores que estaban allí? ¿Cuáles eran sus formas de ocupación territorial? ¿Cuáles eran sus motivaciones frente a la tierra? O sea, mientras que un colono que llegó a mitad de siglo estaba buscando tierra para trabajar, pues probablemente vamos a tener otros, por ejemplo, inversores que, por ejemplo, llegaron en otro momento con intereses de tener tierra para valor político, y cómo todos esos valores se conjugaban y dieron digamos, esa conjugación de valores y de intereses, pues dieron como resultado lo que hoy conocemos como el territorio de Urabá. Entonces, de ahí la importancia del libro. Nosotros nos gastamos en el libro todo un capítulo haciendo un recuento histórico de Urabá desde la consolidación territorial y desde la construcción de las estructuras de propiedad de la tierra en el territorio. Y sin duda esto está en directa relación con los índices de concentración de tierra, que es sin duda uno de los puntos más importantes, no solamente a la hora de revisar el conflicto de tierras en Urabá, sino también en el país. ¿Cómo lo apreciaron ustedes? Bueno, Isabel, este libro, aparte de lo temático, nosotros hicimos un esfuerzo bastante grande en aportar en lo metodológico. Y en lo metodológico pues dado la complejidad del estudio de la tierra, fue combinar métodos cualitativos y cuantitativos. Pues claramente partimos de un reconocimiento, hablando con los actores, hablando con los diferentes grupos de víctimas, personas históricamente en el territorio, ex paramilitares, ex guerrilleros, como los diferentes actores, hicimos diferentes instrumentos cualitativos, muchos de ellos pues atravesados por el método histórico,
pero siempre tratando de entender sus motivaciones y demás. Esta figura nos dio la posibilidad de entender de manera como dice, estructural cuál fue el proceso de consolidación de territorio y adicionalmente nos permitió generar un mapeo de lo que nosotros llamamos mecanismos de transferencia. ¿Qué son los mecanismos de transferencia? Bueno, sabemos que hay diferentes momentos históricos, sabemos que hay diferentes actores, sabemos que cada uno de esos actores eh, eh, tienen una motivación diferente por la tierra. Lo que hicimos usando estos métodos cualitativos inicialmente fue lograr caracterizar eh, 8 mecanismos de transferencia. Cómo la gente, cómo la población llegaba a la tierra. Entonces partimos desde la titulación de predios públicos o baldíos, pasando por la colonización, los movimientos de invasión que hubo en los 70 todo el tema de mercado de tierras en sí mismo, oferta y demanda de tierras, y también usando otros métodos como el repoblamiento, la venta forzada y la falsificación. Esta estructura nos permitía entender ya no solamente los actores, sino las formas en que ellos lograron identificar, lograron modificar la gestión de propiedad de la tierra. Y esto lo cerramos, y ahí llegó a tu pregunta, María Isabel, con una revisión de la información cuantitativa catastral de Urabá. O sea, hasta donde yo conozco, es la primera vez que se ofrece una información cuantitativa sobre las estructuras de propiedad rural a nivel veredal en Urabá. Entonces, lo que hicimos fue entender un poco la estructura, un poco, les cuento un par de datos como interesantes de los rangos de propiedad. Solamente en Urabá, eh, para el 2011, tenemos que los grandes propietarios, que son predios de más de 200 hectáreas, en alrededor del 80% del terreno y constituyen el 1.3% de los propietarios. Y mientras que los microfundistas, que poseen solamente el 1.7% del terreno, constituyen el 64% de propietarios. Los microfundistas son de menos de 3 hectáreas. Entonces tenemos todas estas dinámicas cualitativas históricas dieron como resultado esta estructura de propiedad, como ya dice, desigual, realmente altamente concentrada. Lo que nosotros ofrecemos en el libro es una caracterización clara sobre estructura de propiedad, luego hacemos una estimación de los índices de concentración de la tierra, o sea, el índice de Gini de la tierra de propietarios, que digamos hay diferentes índices, pero digamos que es el más apropiado, el de propietarios, es de 0.82, o sea, estamos cercanos un poco más arriba de nivel nacional y claramente si lo comparamos con otras subregiones a nivel de Antioquia es uno de los más altos junto con el Bajo Cauca. Y entonces mira que esta posibilidad, como bien lo dices tú, de entender los índices de desigualdad y poder mirarlos de manera transversal, hacer la triangulación de lo cualitativo y lo cuantitativo, indudablemente permite tener una lectura mucho más completa de esta relación entre conflicto eh, y estructuras de propiedad de la tierra. Claro, precisamente a eso iba porque sin duda pues la tenencia de la tierra está en todo el centro del conflicto colombiano. Usted habla de pues la llegada de los primeros grupos guerrilleros en los años a mediados del siglo pasado y luego pues en los 70 y 80 la llegada de otras agrupaciones violentas. Sin embargo, uno podría explicar, por lo menos en el caso suyo de su investigación, uno podría explicar precisamente la llegada de todos estos ejercicios violentos en la región y quizá en el país a partir de todas las dificultades que ha habido con la tenencia de tierras precisamente. Es difícil, o sea, yo no me atrevería a dar esa afirmación. Yo estoy convencido de que existe una asociación muy fuerte entre las estructuras de propiedad de la tierra y más allá de las estructuras de propiedad de la tierra, la definición de los derechos de propiedad de la tierra, que son dos cosas distintas, ¿cierto? Una cosa es
cómo la tierra se distribuye y otra cosa es el nivel de formalidad de los derechos de propiedad de muchos campesinos en Urabá. Como les contaba, uno de los principales mecanismos de la expansión territorial en Urabá fue la colonización. Urabá eran tierras inundadas, por lo menos en la parte pues, lo que se llama el Eje Banaer. Y esto hizo que indudablemente la primera parte de la expansión territorial se debió a esto y esto dio como resultado una estructura de propiedad altamente informal. Y esto indudablemente es un sitio, una puerta de entrada para los diferentes actores armados. Encuentran en la tierra, como les decía al principio, diferentes valores. La tierra, y de ahí su complejidad para estudiarla, se convierte, como les contaba un poco, termina estando en la mitad del conflicto, termina siendo uno de los principales mecanismos a través de los cuales los actores ilegales ejecutan sus acciones, por ir muy lejos. Una de las cosas que nos llama la atención en el libro, en la parte cuantitativa, es que uno encuentra que claramente la tierra mejor ubicada fue una tierra que históricamente siempre ha estado en disputa, pero curiosamente cuando llegaron los paramilitares a desarrollar los diferentes mecanismos de apropiación más complejas, como la falsificación y demás, no fueron tierras que fueron priorizadas por ellos, por su valor, porque tenían un valor estratégico, pero no un valor económico. Entonces, esto hace que sea muy complejo la pregunta. Indudablemente la tierra ha estado allí, la posibilidad de que no hayan derechos de propiedad definidos, la posibilidad de que existan claramente a través de la tierra, que se instrumentalice la tierra como una manifestación, el poder simbólico como una manifestación del control territorial, indudablemente hace que la tierra esté siempre en la mitad del conflicto, y lo sigue estando, pues, Claro, por supuesto, y en ese sentido también aparecen de alguna manera las voces de las víctimas y los líderes sociales que están cobrando pues importancia en algunos momentos de manera muy trágica en la actualidad. ¿Cómo percibieron ustedes esas voces y el lugar que ellos ocupan en esta investigación y en este trabajo de campo que realizaron en Urabá? No, yo creo que ese es un punto importante y te agradezco por preguntarlo porque una de las cosas que lo impactan a uno hay una pregunta que es muy frecuente cuando uno habla de estos temas, es por qué la política de restitución de tierras en algunos territorios no ha funcionado tan bien como en otros. Y por qué la posibilidad de que la acción colectiva de los territorios campesinos, la reconstrucción de muchas ciudades campesinas, ha derivado a un incremento en el asesinato de líderes o incluso en la estigmatización de organizaciones campesinas. Eh, pues la pregunta es, ¿por qué ha llevado a esto? ¿Cierto? Y una de las cosas que nosotros decimos en el libro es, miren, el problema de tierra es un tema complejo, es un tema histórico, es un tema sociológico que tenemos que entenderlo de esa manera. Yo creo que parte de este incremento en la victimización de líderes sociales asociados a la restitución de tierra se debe a una ingenuidad de parte del gobierno nacional de llegar a los territorios y simplemente desconocer que la tierra en sí mismo es una construcción. Lo que vemos hoy como distribución de la propiedad es una construcción histórica y por tanto no es tan simple como decir, bueno, es una construcción histórica y social. O sea, la gente no solamente está pidiendo una tierra para producir, sino está pidiendo una tierra Claro, que simbólicamente representa su sociedad. cultural también en ese Cultural, sentido, ¿cierto? Ujú. exactamente, cultural. Entonces, es un poco esa ingenuidad lo que indudablemente impuso o expuso a muchos líderes a una pues nos dejó un poco al merced de otros intereses políticos y económicos, pues de estos grupos ilegales en los cuales solamente los intereses siguen estando allí. Y ellos se vuelven indudablemente en un punto digamos, que obstruye o que obstaculiza pues la ejecución de sus valores. Entonces, por tanto, vemos que la reflexión al final del libro es, oye, la tierra tenemos que entenderla como un tema complejo, tenemos que entender que el conflicto armado llegó
como resultado de muchos procesos sociales y llegó a sociedades campesinas ya establecidas con diferentes arreglos y con diferentes estructuras de consolidación territorial. Y por tanto las políticas de restitución tienen que partir de allí, no simplemente en la restitución física, sino en reconstruir un poco esas relaciones que tenían las diferentes comunidades campesinas con la tierra y a partir de allí llegar a una restitución real y de protección claramente de la acción colectiva, que me parece que es lo que está allí detrás. Claro, y es que la investigación de ustedes llega en un momento histórico para el país muy interesante porque pues usted está también presente el acuerdo de paz que tiene en la tierra uno de sus puntos más definitivos en la construcción de este acuerdo. Digamos que esa perspectiva que tanto marcó la investigación, el curso de la investigación y la actualidad que cobra. No, el acuerdo de La Habana para nuestro libro fue fundamental. O sea, nosotros tratamos de apoyar dentro de lo que pudimos como investigadores de contribuir con la Comisión de la Verdad, como con los diferentes actores que estaban allí en la discusión como para levantar la voz y decir, oye, miren, esto tenemos que leerlo desde los territorios y de la misma complejidad, como les contaba bien, de la tierra. Entonces, nuestro libro buscaba, digamos, busca que como que vamos a la reflexión, el acuerdo de paz, el punto uno del acuerdo de paz, yo creo que tiene unos elementos eh, conceptuales muy interesantes, el enfoque de género, la capacidad de entender la reforma rural de una manera mucho más integral. O sea, todos estos elementos indudablemente marcan un camino que tenemos que empezar a implementar de manera más seria. O sea, el punto uno es quizá el punto menos implementado del acuerdo de paz y una de las reflexiones de la revisión histórica que nosotros hicimos en Urabá es que todos los problemas irresueltos históricos que se dan alrededor de la Tierra terminan repitiéndose cuando no se abordan de manera estructural. Y hay algo que a mí me parece muy interesante, es que ustedes plantean este libro también como una herramienta para la formulación de políticas públicas sobre adjudicación y restitución de tierras. Esto sin duda debe estar en diálogo con el gobierno. ¿Cómo perciben ustedes esa relación o la importancia y el lugar que le dan a este tipo de investigaciones y de trabajos desde los entes gubernamentales? Yo creo que ha mejorado bastante. O sea, si me hubieras preguntado, si hubieras hecho esta pregunta hace un par de años, probablemente te hubiera dicho la comunicación es muy, no tanto la comunicación, sino el interés realmente de tomar seriamente esas investigaciones desde los territorios. Yo creo que poco a poco va avanzando, creo que la unidad de restitución de tierras poco a poco va, a partir de los fracasos y a partir claramente de los éxitos que tienen algunos territorios, ha empezado a implementar este tipo de enfoques, empiezan a usar estos elementos, estos libros o estos aportes que uno hace desde la academia para, para su ejercicio. Yo trato de ser muy positivo y creo que a medida que la academia nos empecemos a hacer las preguntas pertinentes para la política pública y que tomemos una posición proactiva de proponer, pero también de actuar de manera pues clara y definida en cuanto con los hacedores de política. Creo que lo vamos logrando poco a poco. Aquí en nuestro grupo de trabajo ha tratado de ser muy proactivo en esto, o sea, de estar comunicándonos con los diferentes organismos para ponernos a disposición para poder contribuir realmente. Finalmente, me parece interesante que ustedes en un apartado del libro también plantean los retos y oportunidades que la región tiene en el sentido pues de la apropiación de las tierras. Cuéntenos un poco, pues muy a grandes rasgos, por supuesto, ¿qué percibieron ustedes ahí? ¿Con qué se encontraron? Nosotros al final, una de las grandes preocupaciones de este libro, ese libro lo enmarcamos intencionalmente para que fuera como una línea base del acuerdo de paz, de la implementación del acuerdo de paz. Una de nuestras grandes preocupaciones cuando terminamos este libro, por lo menos la primera versión, era que persistieran los problemas de conflicto, digamos que persistieran los conflictos en el territorio y que la política pública no hubiese sido capaz de entender esas complejidades un poco territoriales y esos diferentes valores que tiene la tierra
y que por tanto pues incrementaba un poco la probabilidad de volver al desplazamiento, de volver a esto. Y por el otro lado, de cómo la política de tierras, la política de restitución de tierras, la política de víctimas en general, podía ser en sí mismo un mismo factor de conflicto. Y hacemos una reflexión profunda sobre cómo enfrentar estos retos, cómo hacer que el remedio no sea peor que la enfermedad, cómo hacer que efectivamente un proceso de restitución reconozca estas diferentes voces, reconozca estos aspectos históricos y que brinde procesos integrales de restauración social y pues, psicológica y económica. Entonces, los grandes retos que nosotros vimos, digamos que planteamos en el libro, que siguen estando vigentes, es el peligro de que el conflicto vuelva a aparecer, el peligro de que la tierra siga siendo el catalizador de la violencia local y que sea el principal punto, la principal justificación para llegar a actores. Lamentablemente, en algunos de las regiones, en algunas veredas, esto aún persiste. El desplazamiento persiste, la tierra persiste. Yo creo que la gran reflexión es, mira, si tomando una opción donde se desconocen estas particularidades del territorio, el conflicto persiste, entonces tenemos que empezar a contemplar otro tipo de estrategias mucho más integrales y mucho más reparadoras para los territorios y para las sociedades campesinas. Claro, es que de alguna manera este es un ejercicio de continuo, digamos, que no tiene un punto final justamente al cierre del libro, porque pues es una problemática que lleva mucho tiempo y que probablemente nos tomará otro tiempo resolver en el futuro. En ese sentido, también quería preguntarle las posibilidades de que esta investigación dialogue con otros ejercicios que eventualmente se podrían estar haciendo en el país con un modelo similar y pues qué posibilidades hay de ese diálogo. También pues como porque sé que muchas otras personas estarán interesadas en estos ejercicios. Completamente, María Isabel. Esta es como te contaba, esta es una construcción colectiva, dinámica, como tú bien lo dices, que continúa. Entonces allí toda la disposición de seguir conversando. En mi agenda de investigación seguimos trabajando estos temas con estos enfoques mixtos donde se pone lo cualitativo y lo cuantitativo en un mismo lugar. Entonces toda mi disposición para hablar, para dialogar, para construir. Yo creo que una de las cosas importantes que caracterizan este tipo de temas es que indudablemente hay que sentirlos como una fuerte responsabilidad social que tenemos los investigadores de construir el país y en ese sentido están siempre las puertas abiertas para cooperar, para hablar, para replicar ese tipo de enfoques en otros contextos o para continuar incluso dentro del mismo trabajo. Y para los interesados, ¿dónde pueden encontrar el libro? ¿Cómo pueden acceder a él? Pues el libro está en las diferentes librerías, está también en línea, tenemos una versión virtual en línea del libro en la editorial Universidad de AFIT y a través del premio Jorge Bernal también allí se puede obtener información de dónde adquirirlo. O se pueden comunicar conmigo también si tienen alguna duda, alguna pregunta o simplemente quieren hablar sobre el tema, toda a mi disposición. Bien, él es Juan Carlos Muñoz Mora, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de AFIT y investigador principal del libro Esta tierra es mi tierra, un ejercicio que se realizó alrededor del conflicto armado y la propiedad rural en Urabá, Colombia. Hay que decir que Juan Carlos Muñoz, nuestro invitado hoy, es el investigador principal, pero que realizó este trabajo en colectivo, por eso hablamos todo el tiempo en plural, al lado de Jorge Giraldo Ramírez, José Antonio Fortou y Sandra Lilian Johansson. Muchísimas gracias, Juan Carlos, pues por este ejercicio, por atreverse también a pensar el país desde otras perspectivas, con retos, con oportunidades y también pues poner en evidencia un ejercicio de investigación que sin duda nos tiene que tocar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel, por la invitación. A ustedes, nuestros oyentes, los invitamos a que continúen en la sintonía de Radio UNAL. Mi nombre es María Isabel Galvis y en la próxima oportunidad estaremos conversando sobre un tema seguramente de su interés. Así que nos vemos en el próximo Ciudad Campus. Hasta entonces. Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín.